Hola, muy buenas, un gusto, estamos de nuevo por acá. Bueno, en el video de hoy les voy a contar cómo fue mi travesía para llegar a Uruguay. No fue lo que algunos pensarán, bueno, normal, montarte en un avión, no. En Cuba no hay visa para viajar, entonces, en un tiempo surgió la oportunidad, abrieron la oportunidad de poder viajar a Guyana con libre visado, es decir, la gente iba, lo que iban era buscar ropa para vender, artículos para vender, demás y demás. Pero como el ser humano siempre está inventando, como el cubano está preso dentro de la isla, no tiene la libertad de salir, la gente empezó a idear la forma de escaparse. Entonces encontraron la vía de venir hacia Uruguay, porque en Uruguay el idioma, hablamos español y eso facilita mucho las cosas. Te daban entrada al país, se facilitan los documentos, y entonces, aunque la travesía fuese larga, al final se lograba el objetivo, que era llegar e integrarse a la sociedad, hacer tus documentos, no tener problemas, demás, demás. Muchas personas también lo hicieron con la idea de luego poder seguir a Estados Unidos. En mi caso, yo dije, bueno, la oportunidad es esa, si nos va bien, no sé, si después más adelante la oportunidad se da para ir para Estados Unidos, perfecto. Yo venía con la mente abierta a que fuera lo que fuera. El viaje era así, se saca sí visa, pero viaje, pasaje para Guyana. En Guyana teníamos los contactos por mi hermano que había venido adelante. Unas personas te recibían allí, te recibían en su casa, generalmente de gente cubana, te recibían en su casa, te vendían comida, te daban alojamiento, todo eso era pago, pero entonces se hacía una travesía por la selva, es decir, había que atravesar la selva de Guyana hacia Brasil, cuya travesía podía demorar desde un día hasta según lo que sucediera en el camino. Entonces, en el caso de nosotros, primero sacamos pasaje en mi pueblo para ir hacia la capital, que era donde estaba el aeropuerto. Después estuvimos un día en la capital en casa de mi mamá. Al otro día volábamos temprano en la mañana, tuvimos que levantarnos a las 4 de la mañana. Volamos a Guyana, un viaje corto. Llegamos a Guyana por la tarde, si mal no recuerdo, porque nos demoramos mucho en el aeropuerto para poder salir, porque ahí nos hacían llenar unos documentos, entonces como ahí no se habla español, se complicó muchísimo todos los que estaban en el vuelo, y unas gentes ahí en el aeropuerto tratando de hacernos entender unos papeles que teníamos que llenar, nadie entendía nada, fue horrible. Bueno, cuando salimos del aeropuerto, una persona que ya era el contacto nos estaba esperando con un cartel con el nombre mío y el de mi esposo. Ahí nos montaron en una minivan que habían otras personas como nosotros que iban para ese lugar. Nos llevaron a esa casa. Ahí nos recibieron personas cubanas que ya hablaban el idioma, además y demás. El que nos transportó no hablaba el idioma, no hablaba español. Nos llevaron hacia esa casa. En esa casa nos indicaron dónde podíamos ir a comer. Fuimos a comer a un lugar por ahí cerca, era como un pequeño restaurante. Fuimos ahí a comer. Después nos informan, supuestamente ese mismo día por la tarde, ya hacíamos salíamos a hacer la travesía a cruzar la selva. Después más tarde nos informan, nos conversamos con algunas personas que ya habían ahí desde el día antes, que el día antes no habían podido salir, que estaban desesperados por irse. Bueno, ellos estaban locos por salir esa tarde para allá, para cruzar la frontera, para empezar la travesía. Porque cada día que se pasaban ahí de alojamiento era un día más que había que pagar. Nos dijeron que esa tarde no iban a salir tampoco, no sé qué situación había, que tampoco se iba a hacer la travesía esa tarde. A nosotros nos vino súper bien porque nosotros estábamos de madrugada, estábamos cansados, queríamos dormir, nos vino bien porque esa noche comimos, nos acostamos temprano, descansamos. Y al otro día por la tarde, por el día dimos unas vueltas, buscamos algunas cosas que nos indicaron que debíamos hacer, buscar cosas de comida que no se echaran a perder para el viaje, agua, eh, sí, comprar galletas y esas cosas, algo de proteína. Bueno, salimos con otras personas que estaban ahí, cubanos también, que nos indicaron, todo por ahí cerca. Perdón, compramos algunas cosas y salimos. El viaje se comenzó por la tarde. Nos avisan que nos alistáramos, que por la tarde íbamos a salir. Nos llevan a un lugar como un lugar que había como que era como que rentaban los del transporte, es como que los rentaban.
Entonces, cuando nosotros miramos aquel transporte en que nos dijeron, no, en eso se van. Cuando nosotros miramos aquello, una minivan con las ruedas amarradas con alambre, destruida, hecha pedazos, y nosotros, y en eso que nosotros vamos a cruzar la selva, pero eso, sí, esas son las que sirven para eso, ustedes tranquilos que ustedes ahí van. Y nosotros, como en esa circunstancia uno hace lo que le dicen, ahí nos acomodaron y nos metieron 12 en la minivan. 12. Íbamos súper apretados, súper incómodos, ni les cuento. Íbamos de a 4 a 4. Ya le digo, empieza a caer la tarde y empieza el viaje. El viaje comenzó por la tarde. Disculpen que les repita, el viaje comenzó por la tarde. En cuanto entramos a la selva, en 1 hora más o menos ya estábamos entrando a la selva, ya se estaba haciendo de noche. Acabábamos de poner las ruedas en la selva, ya se veía que había un lodo, en Cuba se le dice fango, la tierra mojada así muy blandita. Y en cuanto entramos a la selva ya estábamos detenidos. Ya el auto no podía pasar, ¿pero por qué? Porque habían otras minivan adelante que estaban atascadas en el lodo. En esa circunstancia, ¿qué es lo que había que hacer? Había que bajarse, meter los pies en el lodo, todo el mundo bajarse de ahí, meter los pies en el lodo y tratar de ayudar a empujar, a alar con soga a la que estaba atascada en el barro. Porque si esa no pasaba, los que veníamos atrás no podíamos pasar, porque era un camino estrecho, pero además de eso ellos lo hacían como solidaridad, porque todos se conocían y todos estaban en las mismas, entonces era como un asunto que se manejaba que entre ellos ahí se ayudaban. Esa fue la primera. Bajarse con el lodo hasta media pierna. Nosotros con zapatos nuevos, con ropa nueva. Ropa sport, ¿no? Pero ropa nueva y zapatos nuevos. Me saqué los zapatos, por supuesto. Y ahí nos pusimos a ayudar hasta que lograron sacar el auto aquel del fango. Echamos a andar, ruedas. En unas cuantas horas había otra minivan más atascada. Porque el problema es que esa selva es lluviosa y en esa temporada de lluvia se complica mucho el pasar. Estuvimos toda la noche, bájese, súbese, ayudando a otras minivan de esas a pasar. En un momento nos atascamos nosotros y pusieron como pedazos de tronco y eso y lograron sacarla. No fue con mucha dificultad que logramos salir. Hubo una que sí estuvo bien atascada, que ahí nos estuvimos casi 2 horas, que esa no lograba salir del lodo, no lograba salir y entonces, hubo una de esas, esa misma que se demoró muchísimo, que nos dice, la gente empieza a caminar. Pero entonces en la selva es como un camino, pero es árboles de un lado y árboles del otro. Cuando yo me vi en aquella selva, una persona que nunca ha salido del país es como un niño que nunca ha salido de su casa. Se ve en una selva de otro país sabiendo que hay animales salvajes, que hay serpientes, que pueden haber, no sé, qué sé yo, qué animales habrá, tigres, qué sé yo. Yo tenía terror con el lodo tan arriba así, y yo decía, y si viene una serpiente gigante, si me ala por un pie, y qué sé yo, y la gente empezó a caminar en la oscuridad hacia adelante, hacia donde estaban las otras, que habían más para adelante, más minivan con más gente, mientras lograban desatascar esa, ay Dios mío, ni se puede imaginar el miedo. Yo le decía a mi esposo, no, quédate cerca de mí, no va a ser que venga un bicho. Que si siempre nos tiramos algunas fotos, las fotos las perdimos después, con un problema que hubo con el teléfono, perdimos la foto. Nos tiramos alguna foto, hasta que entre una situación y otra logramos, amaneció. Cuando amaneció, no sé si fue peor o mejor. Al amanecer, igual, muy difícil. En una de esas tantas circunstancias que se dieron, tuvimos que pasar como por un risco, una cosa que era bien a la orillita así,
y tuvieron que poner unas tablas para que pasara la minivan aquella. Y yo decía, ay Dios mío, si esto se va para abajo nos vamos a matar todo. Y aquello, y no avanzaba aquello por el lodo que rebalaban, las gomas rebaladas. Entonces le amarraban cadenas, tenían como cadenas, alambre amarradas en las gomas. En una de esas había un agujero grande en el camino, no podíamos pasar, nos bajamos, decíamos nosotros, nos bajamos, ¿qué? No, quédense arriba que vamos a pasar. Y entonces, muy experimentado el conductor, estaba acostumbrado a eso. Le empezaron a poner cosas como para rellenar el agujero. Y entonces logramos pasar, pero aquello medio que se iba del lado y yo decía, ay Dios mío, esto se va a volcar. Y entonces muchísimo equipaje en la parte de arriba amarrado en el techo del auto, que nosotros decíamos, si esto hace contrapeso y nos vamos de lado. Bueno, en una de esas avanzamos un buen poco, un rato estuvimos avanzando y en una de esas nos volvemos a detener. Cuando nos detenemos es por un árbol gigantesco que estaba a mitad del camino, atravesado así a todo el camino y no se podía pasar. Ya habían personas tratando del otro lado de quitar el tronco. Habían hasta personas con armas. Con machetes, pero con armas de fuego también. Habían 2 personas con armas de fuego. Mucho miedo, mucho susto. Y le daban machete y machete aquel árbol gigantesco, que no había manera de que lo pudieran cortar. Y bueno, ahí estuvimos casi 2 horas. Y en una de esas sentimos un ruido que viene como otro auto que viene desde el otro lado del camino. Eso era como, ¿cómo les puedo decir? Lo vivimos como una película. Viene aquel auto y nosotros con la esperanza de que qué será. Y cuando llega el auto donde estábamos nosotros, se baja un hombre con una motosierra. Arranca la motosierra como si fuera el superhéroe de la película. Arranca aquella motosierra y hace, y le hace aquel árbol. Y en cuestiones de nada lo abriendo y lo cortó por otra parte. Eso no llegó ni a 30 minutos. Después lo amarraron con soga, lo alaron y lo sacaron del camino. Porque entonces dice el hombre que se había bajado con la motosierra que venía limpiando el camino desde Brasil. ¿Por qué? Eso se llama tráfico humano. Ellos se dedican a pasar personas de un lado a otro, tanto de Guyana a Brasil como de Brasil a Guyana, porque también eso es una vía de mover cosas ilegales. Se mueve drogas, se mueven mercancías de mercado negro y se mueven muchos inmigrantes, entre muchos de ellos los cubanos que estaban cruzando por muchas cantidades en ese tiempo. Creo que no sé si todavía estarán cruzando. Que había liberado el camino porque había habido una tormenta muy grande por la noche y habían caído muchos árboles del otro lado. Bueno, ahí logramos avanzar un buen tramo hasta que llegamos a un lugar como un lugar de descanso que había. Nos pudimos lavar un poco los pies, no pasamos hambre, no les puedo decir que pasamos hambre, con lo que llevamos nos alcanzó bien, comimos, tomamos agua sin problema. Hubo gente que en lugares así en el medio compraron comida, nosotros no fue el caso de nosotros. En una ocasión tuvimos que cruzar un lago, como en una patana, una cosa así que era para cruzar el lago. Entonces porque la premura era llegar a ese lugar que había que cruzar el lago antes de que cerraran, porque eso tenía un horario que cerraban, no sé si era a las 7 y una cosa así. Y entonces con premura que había que llegar antes que cerraran, decía el conductor y el ayudante, que era un muchacho muy jovencito, que nos dimos cuenta que estaban moviendo también cosas ilegales. Ahí no es una de esas paradas que hicieron al principio, nos dimos cuenta que montaron unos bultos sospechosos. Y no les conté, saliendo de Guyana, antes de entrar a la selva, pasamos por unos puntos de control. Y aquellos negros militares eran unos sinvergüenza, nos pedían dinero, nos decían money, money, money. Ya nosotros nos habían advertido que no le diéramos dinero a nadie, que nosotros teníamos documentos como que éramos turistas en esos días estábamos de turistas, estábamos autorizados y no teníamos que darle dinero a nadie. Pero como era sabido que ellos sabían que nosotros éramos inmigrantes ilegales, aunque la documentación decía que éramos turistas, que solo estábamos paseando por la selva, nos pedían dinero. Y entonces a mí en una circunstancia me llamaron aparte, me pusieron un 20 en una hoja. Me decían, dólar, que le diera $20. Y yo le dije que no, que yo no tenía nada, que no tenía nada, que no tenía nada. Yo traía dinero
mi esposo y yo dividimos el dinero en dos partes. Yo traía $2,000 y pico en el cuerpo, en una ropa que me hice, como una faja me metí en el cuerpo, y mi esposo traía los otros $2,000 y pico en el cuerpo de él. En ningún momento nos descubrieron dónde traíamos el dinero, no dimos ningún dinero. Hubo gente que sí dio dinero y nosotros le decíamos, no den dinero, no, yo le tuve que dar, no den dinero, ellos te van a presionar y te van a pedir dinero, pero no les tienes que dar dinero a nadie, porque si uno le da dinero, después van a seguir presionando a los demás para que los demás también le den. Bueno, nosotros no dimos ningún dinero. Pasamos como por 3 puntos de control, 2 o 3 puntos de control como eso, todos nos pedían dinero. A la cara, sí, eso es un descaro porque dicen que ellos están como guardas ahí, ellos no tienen que pedir dinero para nada, pero ya les digo, como ellos saben que la gente esté legal y saben que la gente no sabe el idioma y que la gente tiene miedo porque está haciendo algo que es ilegal, ellos siempre presionan para que la gente les dé dinero. Siempre hay gente que le da dinero. En el caso de nosotros nos pusimos fuertes, mi esposo ni yo le dimos dinero. No te pasan juntos, trataban de dividir a la gente, las mujeres por un lado, los hombres por otro y así. Hubo una ocasión que tuvimos que cruzar un punto fronterizo que el conductor del auto fue el que nos presionó que le teníamos que dar dinero al hombre del punto de control porque si no nos dejaban pasar. Aquel hombre en ese idioma enredado que nosotros ni entendíamos, nos decía que había que darle dinero, a él sí le dimos dinero, no me recuerdo cuánto, nos pedía más, nosotros le dijimos que no teníamos más. Hubo gente que le dio y él seguía pidiendo que más y medio que se molestó y dijo que no nos iban a dejar pasar. Eso es lo que nosotros entendíamos en el lenguaje ese, como pudimos entender. Pero bueno, pasamos sin problema. Después, a lo mejor es por eso mismo, porque ellos también, como ellos, los mismos que nos están transportando a las personas, traen cosas ilegales, no les conviene que lo revisen ni nada, porque ellos sí mueven muchas cosas ahí. Nosotros no sabemos a ciencia cierta que estaban moviendo en el caso de nosotros, pero sí nos dimos cuenta que estaban moviendo o droga o cosas ilegales porque hicieron unos movimientos extraños. Bueno, el viaje fue bastante difícil, súper largo, un calor insoportable dentro de aquello. Imagínense gente contra gente ahí en un país tropical súper caluroso. Logramos llegar a terminar de cruzar. Cuando estábamos casi llegando a Brasil, llegamos a un lugar, un punto de control que había ahí para lavarnos un poco, que había agua, ahí se vendía comida, hubo gente que compró algo, nosotros no compramos nada de comer porque lo que llevábamos estábamos bien, no teníamos hambre ni situación ninguna y queríamos ahorrar el dinero porque no sabíamos cómo lo que nos íbamos a encontrar. Ahí nos lavamos un poco, todos los zapatos, las ropas, todos llenos de fango, de lodo, hasta más arriba de la rodilla, todos llenos de polvo porque después ese lodo cuando se seca se vuelve polvo. Estábamos todos mugrientos, todos hechos un desastre, todos. Estuvimos alrededor, ya íbamos a cumplir las 24 horas de viaje. Estuvimos en ese punto de control, ya ellos mismos nos dijeron que estábamos ya en territorio de Brasil, pero teníamos que llegar hasta lo que es la frontera. Ahí tuvimos casi 2 horas más de viaje, llegamos de noche a un lugar que es un punto que le dicen la Casa de las Hamacas, que es donde personas que también se dedican a eso, a ese tráfico de personas, todo eso es como una organización, nosotros pagamos, por supuesto, para que nos cruzaran, entonces todas esas personas se reparten entre ellos todos esos dineros y se organizan entre ellos. Entonces ahí, en esa casa nos dieron alojo a todos los que veníamos, habían otras van que se veía que habían llegado antes, era como una plazoleta grande, como con muchas hamacas. Ahí teníamos ducha y nos vendían una comida cara, como $4, una pequeña porción de pollo con papa frita o algo así. Nosotros compramos, ya no nos quedaba nada, ya era tarde en la noche. Nosotros compramos, comimos algo entre mi esposo y yo, nos comimos entre los dos porque no nos llenamos, era solo para comer algo. Porque lo compramos porque estábamos locos por comer alguna comida, porque lo que veníamos comiendo era galletitas y cosas así, cositas dulces y agua y eso. Bueno, ahí como éramos matrimonio, nos organizaron a nosotros, los demás durmieron en hamaca y a las parejas, que no eran muchos, creo que éramos nosotros solos en esas circunstancias, pero dicen que cuando eran pareja le ponían un colchón en el suelo. Nos pusieron un colchón en el suelo y cuando nos acostamos, entre el calor y los mosquitos, señores, no había Dios quien durmiera.
no había Dios que durmiera, un calor insoportable, una cantidad de mosquitos. Entonces mi esposo y yo nos despertamos, yo traía unas sábanas en mis maletines, armamos ahí como una pequeña función de mosquitero solo en la parte de la cara porque no daba para más, para abajo nos tapamos. Entonces nos pusimos para poder descubrir la cara, no tener que estar tapado cabeza y todo, como una pequeña función de mosquitero para poder dormir, así podemos dormir algo. Ya nos habían avisado que temprano en la mañana nos iban a ir a buscar para cruzarnos lo que es el punto fronterizo, que ya es estar en territorio de Brasil. Así mismo fue, temprano en la mañana vinieron, nos sacan los medicamentos, todos, nos dicen a todos que tenemos que sacar todo lo que trajéramos de medicamentos en los equipajes, que no nos podían quitar, que ellos no pasaban los medicamentos aparte. Así lo hicimos, todo el mundo dio su bultico con medicamentos porque todo el mundo traía medicamentos. Con su bultico de medicamentos, ya les digo, ellos eran expertos en eso, sabían que la gente traía medicamentos, que se lo podían quitar, demás y demás. A nosotros nos cruzaron, éramos solo como 3 o 4 en el auto que nos cruzaron a nosotros. Nos cruzaron por el punto fronterizo, ni nos detuvieron ni nada. De ahí nos dejaron en una casa, eso estaba como a 2 kilómetros cerca. Nos dejaron en una casa y que esperáramos, ahí parece que siguieron cruzando gente, cuando habían cruzado casi todo, entonces nos fueron a buscar a nosotros, a esa casa, con otras 3 o 4 personas más, y nos llevaron a otra casa, donde fue que ya ahí habían personas cubanas, que entonces sí nos hospedaron, nos explicaron todo, cuánto iba a costar el viaje hasta acá, hasta Brasil, hasta Uruguay, ya estábamos en Brasil, hasta Uruguay, todos los vuelos que teníamos que tomar, todo lo que teníamos que pagar. En esa casa tenemos que pagar el alojamiento, pagar la comida, un precio bastante aceptable. Además que estábamos preparados ya para lo que nos iban a cobrar, ya sabíamos más o menos. Y entonces luego de eso un viaje de 5 vuelos. Mucho miedo, mucho susto, mucha preocupación, no sabíamos si lo de los vuelos iban a funcionar, como ahí teníamos que dar el dinero de entrada para que nos sacaran los pasajes, había que pagar los pasajes y otra persona se iba a encargar de eso, tuvimos que darle los pasaportes, el dinero, mi esposo con mucho miedo, mucha preocupación. Yo le dije, tenemos que confiar porque no nos queda de otra, tenemos que confiar. Ya mi hermano había pasado por esa travesía hacía unos días y me había dicho que todo funcionaba bien, que no había problema. Bueno, el viaje se dio y hasta ahí no hubo ningún problema. Nos tomamos todos los aviones, todos los vuelos, no se nos fue ningún vuelo. Llegamos a Montevideo y luego que llegamos a Montevideo no teníamos a nadie que nos estuviera esperando. Mi hermano y yo no habíamos entendido, que si no sé qué, y entonces logré comunicarme con él y me dice, no, mira, esta es la dirección a que tienes que llegar. Llegamos hasta Tres Cruces. Esta es la dirección que tienes que llegar y se me olvidó. Los vuelos, que fueron como 4 vuelos, no recuerdo bien. Llegamos hasta Porto Alegre. Cuando llegamos a Porto Alegre, teníamos que tomar un ómnibus que no salía uno hasta las 11 de la noche. Y llegamos a Porto Alegre como a las 5 de la tarde. Señores, nos congelamos de frío. Nos pusimos toda la ropa que traíamos y ni así. Al final tomamos el ómnibus, hicimos un viaje bien y la experiencia al final de todo no fue tan terrible. Estoy corta de tiempo, ya por hoy vamos a dejar el video hasta aquí porque me tengo que ir a trabajar y es tarde, señores. Bueno, muchos besos. Les tengo ay, discúlpenme, les escribí un verso y se me quedó por allá. ¿Me perdonan? Bueno, lo que les quería decir, a partir de ahora voy a tratar de vez en cuando a darle alguna frase bonita, alguna frase de amor para terminar los videitos. Escribí un poema pequeño, un verso, y se los voy a leer en el próximo video, ¿sí? No se me enojen. Hasta aquí, estoy muy corta de tiempo, estoy haciendo dieta porque estoy muy gorda, el tiempo no me alcanza entre hacer los ejercicios, báñate, ve a la verdulería, compra verdura, haz los videos, limpia la casa, barre, córrete para el trabajo, no me da tiempo nada, señores, estoy súper corta de tiempo, pero pronto les voy a hacer otro videito, les prometo que pronto les voy a hacer otro videito, vamos a resumir bien cómo fue el asunto del viaje, pero bueno, ya les cuento, todo fue bien. Y otras cosas que tenemos para contar, recuerden, nos vemos pronto, muchos besitos, chao.